Si nos remontamos a la histórica sesión por el debate de la despenalización del aborto del pasado 13 de junio en la Cámara de Diputados de la Nación, uno de los discursos más conmovedores de esa noche madrugada fue el de la diputada santafesina Alejandra Rodenas, quien en un momento pidió el uso de la palabra para contar la historia de un caso que ella había tomado como jueza. Y a esa historia le puso un nombre que fue el caso de Julia. Un caso en donde la diputada hizo mención y argumentó su posición a favor de la legalización del aborto. Resulta que esa historia, ese caso, no aparece en ninguno de los archivos de tribunales, ninguna de las fuentes consultadas pudieron dar cuenta de esa historia. ¿Qué es lo que hizo Alejandra Rodenas? Usar diferentes elementos de historias reales que ella tuvo como magistrada y crear una historia. ¿Qué es lo que pasó? Ella la presenta como un caso real que conmovió a todo el auditorio y que incluso fue reflejado por los medios de comunicación esa tarde, noche, madrugada, como uno de los discursos más conmovedores a partir del caso en sí. Informe de Hernán Funes, la historia que no fue. El discurso de Alejandra Rodenas en la histórica sesión en la que Diputados le dio media sanción a la legalización del aborto fue uno de los más destacados. Lo construyó en base a lo que presentó como un caso real, en el que tuvo intervención como jueza. Señor presidente, le voy a pedir autorización para leer un resumen de lo que fuera un caso, uno de los tantos, que tramitara por ante el juzgado de la que fui titular durante casi 18 años en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El anuncio y el permiso para referir a un hecho real fue apenas el principio. Al final, fue impactante. Son las 4:20 de la tarde del miércoles 13 de junio. Afuera hay expectativa y el país sigue en vivo lo que pasa adentro. Ahí fue cuando Rodenas tomó aire y soltó. Por Julia, señor presidente. Con la voz quebrada y un relato en el que tuvo que apretar sus labios para evitar las lágrimas, remató. Y por todas las Julias que me tocó vivir siendo jueza y por todas las Julias de la República Argentina. Muchas gracias. Su testimonio fue conmovedor y atrapante. Inclusive mantuvo el suspenso. Al desenlace, que fue la muerte de Julia, lo demoró mientras hizo hincapié en la sangre y clandestinidad con la que unió su exposición. Son las 5 de la mañana del año 2010. Me informa que en el centro de salud de una localidad vecina a Rosario, pero que pertenece a nuestra competencia territorial, ha ingresado una femenina. No haga nada, oficial, le digo. La repercusión por su intervención fue inmediata. En las redes sociales, seguidores e influencers dijeron haber llorado, por lo que entendieron como un caso real. Más tarde, los medios de Rosario se hicieron eco y le dedicaron un lugar especial a la diputada nacional. Nadie dudó en reflejar lo que fue escalofriante. De la chiquita o de la joven que murió y que casi queda imputada la madre. La diputada Rodenas leyó el caso de una chica de 16 años. Usted como jueza le llegó un caso de una chica que murió prácticamente en sus brazos. Fue un caso muy emblemático y muy conmovedor. Y eso planteó la idea de reconstruir aquel caso, el de Julia, pero al menos hasta hoy fue imposible. No surge una muerte por aborto clandestino a nombre de esa víctima en 2010, ni en el sistema de consultas del Poder Judicial, ni en los registros del OJO, la Central de Información Criminal Operativa del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que lo ratificó de manera oficial. Tampoco en casos de 2009 o 2011. Pero quizás Rodenas tenga, por su experiencia, la legitimidad para hablar de una investigación por aborto clandestino, porque esos sistemas sí arrojan dos casos en los que intervino en ese periodo,
aunque ninguno tiene las características ni los detalles que dio, inclusive con la representación de diálogos con un policía y los padres. Y como quizás haya resguardado la identidad real, vale repasar lo que en esa fecha sí surge de los registros. Uno es el de María Raquel Díaz, una chica de 21 años de La Carlota, Córdoba, que murió en un departamento del Fonavi de Grandoli y Gutiérrez en una práctica abortiva. Con conocimiento del juzgado interviniente, que es el juzgado de instrucción número 2, se procede al ingreso del domicilio, donde, bueno, efectivamente dentro de un baúl se encuentra una persona de sexo femenino, la cual ya se hallaba sin vida. Pero nada coincide con las referencias que hizo ella en el Congreso, ni la edad de la víctima, ni el lugar, tampoco el hospital al que ingresó ni los acompañantes, mucho menos lo fino. No había casa propia por allanar, ni amigas en el barrio. Tal se desprende del supuesto diálogo con el policía. El otro episodio que figura con intervención del Juzgado de Instrucción 2, del que fue titular, ocurrió en Pueblo Ester en octubre de 2009 y tuvo como víctima de imputada a Jessica Lorena Guerín, de 22 años. Rodenas varias veces hizo hincapié en la adolescencia, y aquí no concuerda la edad ni que Guerín haya ingresado a un centro de salud de afuera de Rosario. La llevaron al hospital provincial. Hubo una investigación de la que participó la subcomisaría 15 y finalmente fue remitida al archivo el 16 de diciembre de 2011. Pero si los registros oficiales hubiesen omitido alguna clave, el caso de Julia tampoco es hallado entre otras fuentes consultadas. La actual diputada mencionó una investigación y declaraciones, pero varios funcionarios que en ese momento eran fiscales del Ministerio Público de Rosario no lo conocen. Dijo también que los padres declararon en el juzgado, pero por lo menos 3 ex empleados de su etapa como jueza negaron recordarlo, y hasta pusieron en duda la existencia. Rodenas también habló de autopsia, aunque los distintos forenses consultados en la morgue tienen presentes otros episodios, pero no alguno con esas características. Y parece un caso resonante, sin embargo, no está en los archivos de los diarios, como si otros, ni los ubican distintos periodistas de policiales consultados. Tampoco policías de experiencia de zonas como Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria. Por eso las dudas. Rodenas, en el recinto del Congreso de la Nación, habló de Julia y de un caso. Y si no existió como tal, ¿en qué se basó? ¿Fue una construcción literaria que asombró a legisladores, medios y a la opinión pública? De Julia no hay registros ni recuerdos, pero tampoco de un caso igual. Por Julia, señor presidente, y por todas las Julias que me tocó vivir siendo jueza, y por todas las Julias de la República Argentina. Muchas gracias. La diputada Rodenas ya días pasados en un medio de Buenos Aires, anteayer en un medio de la ciudad de Santa Fe, dijo que ella habló en términos de metáfora cuando se refirió a Julia. Miren, en política, en comunicación política, los asesores y los políticos echan mano a una herramienta que se llama storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es un relato de una historia que apunta a emocionar y a movilizar los sentidos de los ciudadanos, o del público o del auditorio. Eso es lo que hizo Alejandra Rodenas. Storytelling, relato, construir una historia en base a elementos reales. Pero al storytelling hay que agregarle el story doing. ¿Qué significa? Contar historias, pero de hechos reales que uno ha protagonizado o que va a llevar adelante en el futuro. El error de Rodenas fue no haber dicho en ese momento que el caso que iba a contar precisamente era una construcción con diferentes hechos reales que se ensamblaban en una historia común similar a las distintas historias que ella tomó como jueza. Para los políticos todos, no se olviden que siempre va a haber algún periodista que va a indagar sobre esos casos o sobre esas historias que ustedes dan cuenta públicamente. Y una aclaración, acá no tiene nada que ver la discusión ideológica sobre el aborto, ni los que están a favor ni los que están en contra. Es solamente reflejar o transparentar el discurso de nuestros representantes. Seguimos.